Historia, la gente o los pueblos en realidad pertenecen a una historia en particular. Pertenecer a una historia significa tener una identidad, ¿cierto? Incluso si yo les hablo de sus propias historias personales, de alguna manera estas han influenciado su propia vida, ¿cierto? Sus experiencias de joven, incluso traumas infantiles, todo nos ha transformado en lo que somos hoy día como personas. Y esa es nuestra propia historia. Ahora, también pertenecemos a una historia y tenemos una historia como país, ¿cierto? Incluso la historia universal que conocemos nosotros no es toda la historia del mundo, porque hay una historia en el mundo musulmán, hay una historia en el mundo chino, los que han tenido la oportunidad, incluso la historiografía, incluso la filosofía oriental es distinta mirada de las distintas partes del mundo. Pero la gran pregunta es, ¿en qué historia nosotros encontramos nuestra identidad? Y vamos a hablar hoy día de eso, de la identidad y del rol de la iglesia basado en este texto de Jesús, donde habla acerca de ser sal y luz. Hoy día también somos llamados o somos tentados a participar de otros relatos. Una iglesia que tiene su identidad la encuentra o la tiene arraigada en el relato bíblico. Lo voy a explicar. El relato bíblico y la historia de Dios es la siguiente. Dios creó en el principio todo bueno. ¿No es así? Luego entró el pecado y se produjo la caída y todo se arruinó. El Señor en el mismo minuto, en el mismo momento, lo que hace es dar una promesa y ponerse del lado de la mujer y en contra de la serpiente. Y le hace una promesa que sobre la simiente de la mujer, sobre la descendencia de esta mujer. Luego, el plan de Dios comienza a desarrollarse y lo podemos ver incluso desde la propia maldición o condenación que tienen Adán y Eva. De hecho, el primer sacrificio o la primera muerte de un animal son con fines de cubrir la desnudez. Ellos se habían hecho ropas de higuera, ¿cierto? Una solución parche sabiendo que se iba a secar la higuera y el Señor mata a un animal y al final del relato ellos son cubiertos por el animal que el Señor mata. Después de eso podemos ver el desarrollo de este plan de redención de Dios en todos los pactos o en todas las fases o manifestaciones del pacto de Dios, del pacto de gracia, que se manifiestan allí en Éxodo y luego en la época de los reyes. Antes de eso, claramente, me salté dos pactos, Noé y Abraham, y luego el nuevo pacto anunciado, que es el pacto de Jesucristo, que es el final o la consumación del pacto de la gracia. Y hay una promesa, que el Señor o la simiente de la mujer iba a venir e iba a solucionar definitivamente el problema básico de los seres humanos, que fue la pérdida del paraíso. Prometiéndonos ¿qué cosa? Que en el futuro Él vendrá y esta misma tierra será transformada en un cielo nuevo y una tierra nueva. No es otra tierra. No vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir acá. Si usted le pregunta a cualquier persona cuál es su mundo ideal, una persona de derecha, de izquierda, feminista, lo que sea, y cristiana, le podría responder lo mismo. Un lugar donde haya paz, ¿cierto? Donde haya armonía, alegría. De hecho, son las características del reino de Dios. Todos dirían a lo mejor exactamente lo mismo. Pero sabemos que, y ahora voy a esto, todos cuentan un relato distinto para llegar a esa misma conclusión. Y hoy día los creyentes hemos adoptado relatos ajenos, historias ajenas. Una iglesia que no tiene identidad, arraigada en la misión,
Es una iglesia que solo tiene un letrero o una autopercepción errada de lo que es ser una iglesia. La iglesia misional reconoce su identidad y su rol a través del relato bíblico. ¿Qué significa esto? Significa que en este periodo, antes, cuando el reino fue acercado y el reino apareció con Cristo, ese reino se va desarrollando, el evangelio se va extendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación de todas las cosas. Para eso estamos llamados. El vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan todas estas cosas, es para hasta cuando Cristo venga. De hecho, la promesa final de Mateo capítulo 28 dice: y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando observamos el pueblo de Dios en el relato del Antiguo Testamento, vemos que todo se despliega finalmente en Jesucristo. Jesucristo es Israel, Jesucristo es el templo, Jesucristo son los sacrificios, Jesucristo lo es. Todo lo que anuncia el Antiguo Testamento es Jesucristo. O sea, ya no tenemos nada más que esperar en Cristo Jesús, más que nuestra participación en la extensión del Evangelio y la consumación final de todas las cosas cuando Cristo venga. Eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando que todo esto llegue a una consumación. ¿O nadie quiere que el Señor venga? El Espíritu y la iglesia, dice al final del libro de Apocalipsis, dicen: ven. La iglesia anhela la venida de Jesucristo. Pero muchos de nosotros, como no tenemos una identidad basada y fundada en el relato bíblico, creemos que aquí se acaban todas las cosas y que aquí podemos disfrutar y aquí podremos cumplir todo anhelo que tenemos. Y no es así. Vivimos en un mundo caído. Le voy a explicar, como lo hice en alguna ocasión, tratando de explicar esto, a un campamento de niños. Habían unos 100 niños en el templo de la granja. Los que lo conocen, es un templo de madera, un poco caluroso y muy inquietante para los niños. Yo tenía que explicar esto de la creación, de la caída y de cómo el Señor restauraba todas las cosas, y lo hice de la siguiente manera. Esto no es idea mía, lo escuché, lo leí en alguna parte, pero hicimos la performance. Llenamos con 200 bolitas una bolsa de género. Había alguien sentado allí con un hilo y una aguja. Yo estaba parado en el centro del templo, con esa bolsa cerrada y con un cuchillo cartonero en la mano. Después de varias advertencias que le hice a los niños y de los impulsos que iban a tener cuando todo esto sucediera, rompí la bolsa con el cuchillo cartonero. Y las 200 bolitas de vidrio se esparcieron por todo ese templo con piso de madera. Y todos los niños claramente agarrados a sus sillas para autocontrolarse y no ir a buscar las bolitas. Yo lo expliqué de la siguiente manera. Aquí está la creación completa, con todas las esferas de la vida, no del dragón, con todas las esferas de la vida. Todos lo piensan, así que por eso lo digo. En todas las esferas de la vida, con el cuchillo cartonero rompo esto. Esta es la creación perfecta de Dios. El pecado vino y todo eso salió y se esparció. Se alejó. Paso esta bolsita y empiezan a coserla. El Señor ha comenzado a restaurar todas las cosas. Y la primera puntada se dio con la venida de Cristo Jesús. Y se fueron. Y luego les dije a los niños: ahora todos ustedes me van a ayudar a traer todas esas bolitas a esta bolsa nuevamente. Sin antes explicarles, obviamente decirle que esto es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Volver a traer todas estas esferas de la vida, ya sean las personas, la esfera social, nuestra propia participación como ciudadanos, que no participamos en el mundo como personas de buena fe, participamos en el mundo como creyentes, como aquellos que dan luz y son sal de la tierra. Luego les expliqué acerca del arrepentimiento y el perdón.
para aplicarlo a su vida. Les dije, muchos de ustedes pecaron ahora porque se quedaron con bolitas en el bolsillo. Confiésense y arrepientan y vengan a devolver las bolitas. Los niños vinieron y pusieron todas las bolitas con mucho arrepentimiento. Y luego terminé diciendo, aquellos que no las devolvieron claramente son los que nunca van a obedecer. No dije eso. Aquellos que irán al infierno. Esa explicación es muy interesante para poder entender cómo la iglesia participa de la misión de Dios. Porque la misión es de Dios, la comisión es de la iglesia, pero Dios está trabajando en el mundo. La pregunta que yo tengo para ustedes hoy día, una de las preguntas que tengo es, ¿dónde está arraigada la identidad de esta congregación? Fíjense en una cosa, yo jamás les podría preguntar, aunque sí nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia que queremos ser? ¿Se han hecho esa pregunta? Es una pregunta absurda, una pregunta posmoderna, una pregunta no bíblica. Usted no tiene que preguntarse qué iglesia queremos ser. No. ¿Qué tiene que preguntar? ¿Qué iglesia somos? ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia de Jesucristo? Y en ese diseño nos vamos a mover. ¿Cuál es la iglesia que Dios ha planificado para este mundo? ¿Cómo nos vamos a mover? Otra pregunta que es, ¿para qué estamos acá hoy día? Y muchos van a dar respuestas correctas. ¿Cómo? ¿Para qué estamos acá? No es retórica, es verdad. Respondan. ¿Para qué estamos acá? Para glorificar a Dios. Para gozar de Dios. Ya pues, deja que los demás respondan. ¿Para qué más estamos acá? Predicar el Evangelio. Podríamos decir edificarnos, confrontarnos con nuestro pecado, arrepentirnos, etc. La iglesia confluye y parte del culto dominical, del Día del Señor. ¿Saben por qué? Porque solo en el contexto de la iglesia pueden ser formados y bautizadas las personas. Y solo en el contexto de una iglesia puede pasar esto del discipulado y de la predicación del Evangelio. O sea que todo lo que hagamos acá es para eso. Conocer más a los hermanos, para estar más firmes, para estar todo para cumplir mejor la gran comisión. Todo. No es para beneficiarnos personalmente. Aunque nos beneficiamos, claramente que sí. ¿Y es importante venir al culto? Sí. Es un mandamiento del Señor, guardar el día del Señor. Cuando fui pastor de esta iglesia, hablé mucho de eso. No lo voy a volver a repetir, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en misión, decimos, esta misión transcultural. Sí, tenemos deuda. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos fundados por una iglesia que puso recursos, personas y que vinieron hasta acá. De hecho, estamos celebrando 60 años de ponernos pantalones largos, o sea, de ser una iglesia nacional sin depender de un sínodo en el extranjero como era el sínodo de Nueva York. La iglesia tuvo hartas opiniones al respecto, pero bueno, aquí estamos. 60 años después. Y tenemos una deuda transcultural. ¿Ustedes saben que tenemos misioneros transculturales en la iglesia presbiteriana? ¿Quién sabe? Perdón, ¿quién no sabe? Hay gente que no sabe. ¿Alguien conoce los nombres de esos misioneros? Laverito y Juan Carlos. Ellos son misioneros de nuestro presbiterio. ¿Dónde? En Brasil, trabajando en la Universidad de Sao Paulo, la más izquierdizada y progresista de Brasil. Allí están predicando el Evangelio. ¿Qué más? No saben de más. Gonzalo y María Jesús están en Francia. Vuelven ahora poquito. Pero eso es lo que tenemos hoy día. Estamos teniendo hijos, tenemos jóvenes a los cuales deberíamos hablarles de la misión transcultural. Pero ¿saben qué? Si pensamos o limitamos la misión a eso, estamos con una pata coja. ¿Saben por qué? Porque la misión es el estado natural y permanente de la iglesia. Es su rol, es su identidad. Una iglesia que no está enfocada en la misión se ha transformado en cualquier cosa. ¿Se ha transformado en qué?
en un club social, se ha transformado en un club ético o en un club de reflexión, de conversaciones filosóficas o de cuanta cosa haga uno en la iglesia. Si no está enfocada en la misión, que es hacer discípulos, ha perdido su primer amor, como dice Apocalipsis en el mensaje a Éfeso. Quiero darles una mala noticia: las iglesias se cierran y las iglesias se acaban. Contra la iglesia de Jesucristo dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y podemos ver en el Apocalipsis que está casi muerta la iglesia cuando están los dos testigos muertos y todos celebrando. Y el Señor viene, resucita a esos dos testigos y los lleva. La iglesia al final de los tiempos va a estar casi destruida, es verdad, pero nunca derrotada. Pero la iglesia de Éfeso hoy día, ¿dónde está? No está, no existe. ¿Por qué pasó eso? Porque no recuperaron su primer amor. Y el primer amor no es esas maripositas en la guata cuando recién nos convertimos al evangelio. No, el primer amor es Jesucristo. Si no volvemos a Jesucristo todos los días, y como congregación o como iglesia presbiteriana, nuestra vela, nuestra llama va a ser quitada del candelero. Me dice, ¿cómo puede pasar eso? Sí pasa. ¿Saben cómo? Hay iglesias que hoy día están de pie y que tienen cientos de años en la cual no se predica el evangelio. Un pastor brasileño que estuvo en un culto de la PC USA dijo cosas terribles, un culto totalmente vacío. Él estuvo allí, Fabio Becerra, un pastor que sirvió en Chile. La profesora de escuela dominical era católico romana. Y trató de estúpidos a todos los jóvenes que se habían dejado convencer por la derecha. Y varias cosas más. Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos sigue teniendo un cartel, un sitio web, pastores y celebrando el sacramento y teniendo sus asambleas. Esa iglesia no es iglesia del Señor. Su luminaria, su vela ha sido quitada del candelero. Iglesia de Éfeso hoy día no está. Nuestra iglesia madre ha permanecido, gracias a Dios, por medio de nosotros y por otras que también seguramente plantó en su tiempo cuando estaba enfocada en la misión. Entonces, queridos hermanos, estoy hablando sobre este primer punto del sermón, que la identidad está arraigada en este relato bíblico. Una iglesia que no tiene identidad no tiene idea para qué fue llamada al mundo. Tiene que saber quién es. Entonces, hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Sabemos quiénes somos? ¿O solamente nos estamos imaginando con nuestra cabecita loca la iglesia que queremos ser? Ahora, no quiero ser tan estricto con eso, porque ustedes tienen que ser una iglesia que se adapta para llegar con el evangelio y la verdad a este barrio. ¿Cierto? Conocen a la gente, hablan lo que la gente les puede hablar, invitan, no sé, lo que haría otra congregación, por ejemplo, iglesias céntricas. En Buenos Aires, por ejemplo, una iglesia que ocupa mucho su templo para hacer actividades de tipo cultural, y ahí evangelizan. Son metodologías, son formas, pero la iglesia que sabe quién es está destinada ¿a qué? A crecer como el Señor dice que la iglesia va a crecer. ¿Sabemos quiénes somos? Ya, somos escogidos por Dios. Y si somos escogidos por Dios, significa que pertenecemos a alguien. O sea, no nos mandamos solos. Yo soy absolutamente monárquico. Yo creo que el mejor gobierno es el reinado de Cristo. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a comportarnos democráticamente con el Señor, como si Él fuera una especie de diputado o de senador. ¿Por qué hizo esta ley? ¿Por qué da este mandamiento usted? ¿Sabe que no está bien hecha esta cuestión? Yo quiero que la haga así. Nosotros podemos tener muy buenas ideas, pero ¿saben qué? El Señor ha tenido mejores y están en la Escritura. Y nosotros queremos innovar, descubrir
o inventar la rueda, descubrir de nuevo el fuego. Lo que tenemos que hacer es volver a la Escritura, saber a quién pertenecemos, saber de quién somos y luego hacer lo que estamos capacitados para hacer. Fíjense, una luz, ustedes son la luz, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia no se puede esconder. No se puede esconder. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque la ciudad que está asentada sobre un monte está ubicada en tal lugar y está hecha y es de cierta naturaleza, está planificada de tal forma que quieran o no quieran, se va a ver. ¿O no? No puede no verse. Porque tiene un propósito, fue diseñada para eso. Y se los voy a explicar conectándolo con el primer capítulo de Hechos, versículo 8 dice: me serán testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Aquí no hay una invitación. Yo los invito a que ustedes sean mis testigos. No, ustedes son testigos. La decisión que tenemos que tomar es si somos testigos fieles o testigos infieles. Si asumimos nuestro diseño de que estamos parados en una montaña y estamos con los ojos cerrados creyendo que no nos vemos. Eso les decía yo a mis hijos y les digo a los niños también. Y eso resulta mucho. Cierra los ojos para que nadie te vea. Y resulta, creen que se están escondiendo, pero son niños. Y nosotros cerramos los ojitos creyendo que, o cerramos las cortinitas de toda la ciudad, apagamos todas las luces creyendo que no nos vamos a ver. Sí nos vamos a ver. El punto es si somos una iglesia que está alumbrando o una iglesia que no está alumbrando. En segundo lugar, respecto haciendo referencia a nuestro texto, un candelero no se prende una luz no se prende para ponerla debajo de un cajón. De hecho, debajo de un cajón se apagaría si falta oxígeno, ¿cierto? Se apagaría. Entonces, el fuego tiene un diseño, tiene una naturaleza y tiene un propósito. Es absurdo ponerlo ahí y taparlo. No tiene sentido. Pero ¿saben qué? En ese sinsentido muchas veces vivimos como iglesia. Sabiendo que estamos alumbrando, que debemos alumbrar, pero la verdad es que no nos importa. La verdad es que vivimos como un club social y vivimos como un pueblo que no tiene que diferenciarse de otro pueblo. Nuestro origen misional está en Israel. Ellos tenían que diferenciarse de diferentes formas. No podían hacerse tatuajes, tenían que vestir de una manera determinada, celebraban fiestas determinadas, comían de una forma, etc. No digo que tenemos que no hacernos tatuajes, no comer chancho, ni mariscos, ni congrio, ni cerdo. No digo eso, porque la Biblia no lo dice. Lo que estoy diciendo es que el estilo de vida de Israel era distinto y por eso iluminaba. ¿Es nuestro estilo de vida distinto? Esa es la gran pregunta. Y así como bien en sencillo, así como cuestiones muy prácticas. ¿Quién tiene relación con sus vecinos? ¿Cuántos asados ha comido con sus vecinos? ¿En cuántos de esos asados, de esa once que invitó a tomar a su vecino, ha hablado del Evangelio? O peor, ¿cuántos nunca han hecho un asado con su vecino? Ni siquiera tienen idea del nombre del vecino, sino que él es el vecino del auto blanco y el de la reja de madera. ¿Y cómo somos conocidos nosotros? ¿Cómo somos conocidos? Como esos raritos que nos saludan. Ah, la vieja mal genio de la vuelta, la que rompe las pelotas y las tira, que les grita a los niños. ¿Cómo somos conocidos nosotros? Cuestiones tan sencillas como eso van a ir derribando todas las barreras que nosotros tenemos que derribar para predicar el Evangelio. La única barrera que
que es la más difícil de pasar y la que no tenemos responsabilidad, es la barrera del Evangelio, la locura del Evangelio. Esa barrera la derriba el Espíritu Santo cuando la gente dice, sí, esto es una locura, y al otro día dice, no, creo en esto. El resto de las barreras las votamos nosotros. Hagamos contacto, hablemos con las personas. La palabra del Señor es tan clara al respecto, pero nos parece tan claro que la verdad es que creemos que no hay que cumplir. Entonces la iglesia debe saber quién es y a quién sirve. La identidad se basa en la elección que Jesús hizo de reunir a un pueblo. Israel fracasó. Fracasó. Con la Biblia y con la Biblia y con el Estado de Israel no podemos hacer análisis político a partir de la Biblia y decir si están bien los judíos, los israelitas, el Estado de Israel o los palestinos. No. Si usted entró en eso, yo lo invito a que lea mucho más de lo que ha leído y que interprete bien la Escritura. Lo que sí puedo decir es que la Biblia habla de violencia y de todas esas cosas, pero no porque Israel, el pueblo de Dios, tiene razón o no, puede tenerla, pero no tiene nada que ver con eso, o puede no tenerla, pero no tiene que ver con eso. Esta es otra cosa, ese otro pueblo. El Israel de Dios somos nosotros. De hecho, cuando Abraham le prometió, dice Hebreos, en el texto de cuando habla el Hebreos 11, el capítulo de la fe, dice que Abraham no alcanzó a ver la tierra prometida. ¿Pero qué dice? Pero la vio por la fe. Porque él sabía que no era una tierra local, terrena, sino que estaba más allá. Eso es lo que vio Abraham. O sea, el reino no es de este mundo. Israel es reunido de nuevo con nosotros. ¿Cuándo es? Cuando llama a los 12 apóstoles. ¿O creen que es coincidencia que el Señor usa 12 tribus y 12 apóstoles? Usa 12. Pero de esos 12, fíjense cómo va increciendo. Derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, en la fiesta de las primicias, donde venían muchos judíos. Y fueron las primicias, o sea, los primeros convertidos del pueblo judío que no vivían en Israel y que hablaban otros idiomas. Y por eso escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Luego pasó con samaritanos, con gentiles, y todos fueron creyendo en el Evangelio. ¿Y hasta dónde llegó el Evangelio? Hasta lo último de la tierra. Israel fracasa. Y el Señor reúne de nuevo un pueblo de 12, y el Israel es el Israel de Dios, de toda lengua, pueblo y nación, que somos nosotros. Reunidos de todos los confines de la tierra. ¿Para qué? Para ganar todos los confines de la tierra. Yo no quiero frustrarlo. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura no es para frustrar, es para mostrar el pecado y animar. ¿A cuántas personas usted el año pasado le dedicó 1 hora de su tiempo para hablar con esa persona de la Escritura? Sea un hermano de la iglesia, o sea un vecino, o lo que sea. Si usted sigue lamentándose de que hoy no lo he hecho, van a pasar 15 años, 20 años lamentándose que ay, no lo he hecho. Tome la decisión y comience, aunque sea una persona, aunque sea media hora, aunque sea la hora de almuerzo en el trabajo. Hágalo, porque eso siempre es mejor que nada. ¿Y no han escuchado esas cosas o visto esas galletas de la fortuna? Que los grandes viajes se inician con solo un paso. Entonces, queridos, en segundo lugar, el compromiso con la proclamación del Evangelio. La misión de Jesús, está continuada en la iglesia. Como dije, los reunió a todos y los envió a predicar el Evangelio. Este compromiso con la misión de Dios es que lleva esperanza y poder transformador a través del mensaje de Cristo. Somos instrumentos de Dios para manifestar su amor, su poder en medio de la oscuridad y el sufrimiento. Si yo tengo un lápiz, lo voy a dejar acá. Ese lápiz, ¿qué hace por sí mismo? Absolutamente nada. Pero es un lápiz. Y tiene tinta y ¿qué puede hacer? Puede escribir, puede dibujar,
puede hacer muchas cosas, solo si está en la mano correcta. Porque yo podría escribir, pero no dibujar. Pero nosotros, ¿qué podríamos hacer? Este lápiz, en la mano del Señor, podemos hacer todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Claro, si estamos ahí echaditos resistiéndonos a la gracia de Dios y siendo desobedientes, no va a pasar absolutamente nada. Ahora la misión de Dios no se va a detener, el Señor va a seguir trabajando. Lo que pasa es que nosotros debemos ser partícipes de ella. ¿Quieres ser partícipe de la misión de Dios? Entonces entra en la historia de algunas personas, hablándoles, enseñándoles la Biblia. Esa persona va a ser preparada por el Espíritu Santo. El Señor hace maravillas. Pero ¿saben qué? Maravillas, la mayoría de las veces hace maravillas bastante sencillas a los ojos humanos, pero tremendas, que es cambiar un corazón humano. Si usted ha sido transformado por el Señor, entonces usted es testigo que el Señor sí puede transformar los corazones. Entonces hágalo, parta. La proclamación es esencial para la misión de la iglesia en este mundo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia se compromete con esta evangelización a todas las naciones, no solo cumpliendo el mandato de Jesús, sino cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán bendecidas, benditas, todas las naciones de la tierra. La palabra bendición se ocupa ahí recién en capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Y sabes lo que significa? Anulación de la maldición que había estado imperando de los capítulos 3 al 11. Y termina con Babel, capítulo 11, y luego dice, pero Dios llamó a Abraham. De esas naciones, 70 naciones, que eran una nación, todas descarriadas menos una, donde se invocaba el nombre del Señor, llaman a Abraham. ¿A quién? De un mundo perdido, a un pagano viejo. ¿Y qué más? Y con una esposa vieja y estériles. O sea, era el peor prospecto que... ¿Quién hubiese elegido a Abraham? De verdad. Yo no lo elijo. Nosotros no lo elegimos. Pero el Señor sí hizo con Abraham, hasta ahora, como padre de la fe. Hoy día, el cumplimiento de todas las naciones es el cumplimiento de la bendición que le dijo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Gálatas nos explica que la simiente es Jesús. Y a Él proclamamos. Una iglesia que no proclama a Jesús no puede ser una iglesia. Entonces, el rol es comprometerse con la proclamación del Evangelio en todos los momentos. Cuando se reúne el grupo de hombres, cuando se reúne el grupo de mujeres, los jóvenes, todo es para capacitar para la obra del Evangelio. ¿Cómo? Del ministerio. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio para que vayan y prediquen el Evangelio. Y en tercer lugar, nosotros somos una comunidad que es anticipo, un reflejo del reino venidero. Para que vean, sean luz delante de los hombres, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para que todos vean sus buenas obras. Juan dice, para que vean cómo se aman y crean que el Señor ha sido enviado. O sea, el amor y la señal de la iglesia como una anticipación del reino también es evangelística. Es decir, nosotros hoy día como iglesias evangélicas estamos pero súper mal parados. Es una vergüenza, de verdad, lo digo, social, hoy día, decir que uno es pastor. La gente lo mira así como preguntándose cuánta plata tendrá en el bolsillo derecho, en el izquierdo y en su cuenta, qué auto manejará. No saben de nuestra iglesia, pero decir pastor es decir hoy día personas que son abusivas, sobre todo con el dinero. Entonces, nosotros deberíamos ser anticipación en palabras, en hechos, una señal misional de que el reino de Dios se está recuperando, de que estamos recogiendo las bolitas y echándolas ¿dónde? En esa bolsa que no es una bolsa nueva, sino que es una bolsa restaurada por Jesús. No le ganó el cuchillo cartonero. Ya, total, reemplacemos la bolsa. No,
se restauró y el Señor está restaurando la creación. ¿Y qué estamos haciendo para reflejar ese reino? Su identidad y rol está enraizada en la obra de Jesús y en su llamado a ser luz en medio de las tinieblas. No apague su luz. No la apague. Los que están criando hijos están cumpliendo el mandato del Señor que se lo dio a Adán y Eva, que le dijo: multiplicaos y sojuzgaos, llenad la tierra. Pero hoy día, ¿qué nos han contado? Otros relatos, otras historias. ¿Qué nos dicen? Que hay sobrepoblación, ¿cierto? Que las pobres vaquitas son las que tienen la culpa de todo este cambio climático, porque hoy día no se llama calentamiento global. Hoy día el ecologismo, el ecologismo radical dice que es un cambio climático. Cambió la presentación, ¿cierto? Y que estamos sobrepoblados, que no nos vamos a poder alimentar y que un montón de cosas. Se lo dijo de nuevo a Noé. Y uno dirá: ya, pero la tierra no estaba tan llena. En ninguna parte se ha caducado el mandato de tener hijos. Nunca. Estamos encendiendo, los que hemos sido padres, estamos encendiendo luces en el mundo. Luces en el mundo. La iglesia también crece así, porque es un discipulado mucho más largo y es un discipulado que trae muchas más dolores en el corazón, ¿o no? Cuando nuestros propios hijos fallan, hay dolor en el corazón, ¿sí? Pero también ellos son obra del Señor. Nosotros hemos sido utilizados para ello. Y fíjense que siempre, a pesar de nosotros, nuestros hijos son lo que son. Aquellos que están orando por sus hijos, sigan orando por sus hijos. No se detengan. Nunca, jamás. Los que están pensando en no tener hijos, arrepiéntanse y tengan hijos. Los que están tratando de tener hijos y no pueden, sigan orando porque es posible. Tuvimos 3 y no podíamos tener ninguno. No le crea a otro relato, sobre todo a los más jóvenes. No le crean a la historia que les están contando hoy día. Esa historia es falsa. Esa historia es falsa. Todo está caído y solo el Evangelio puede venir a recuperar todo. Jesucristo está restaurando. Nosotros estamos participando. ¿Qué pasa si salimos de esa historia y comenzamos a participar de nuestra historia personal, egoísta, individualista? Nos salimos de la historia de Dios. Y si compramos cualquier tipo de ideología y cualquier enseñanza, sobre todo sobre los hijos y la familia, que no son bíblicas, pero que son famosas y parecen atractivas, estamos participando de otra historia. Y cuando hacemos eso, salimos de la historia de Dios. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso. Jonás lo sabía, ¿o no? Por eso no quería predicar. Porque yo sé el amor tuyo y tu misericordia. Y que iba a salvar a estos gallos y yo no quería. Ok. Hace crecer la enredadera y el otro día se muere. Y le da la misma rabia. Le da la misma rabia. Y el texto bíblico usa la misma palabra. Cuando le dio rabia por la gente que se salvó. Y le dio rabia también por la planta que se murió. Era un ecologista extremo. Amaba más a las plantas que a toda esa ciudad. ¿Cierto? Y hoy día, ¿qué amamos más nosotros? No les voy a hablar de los animalistas ni nada de eso. Que aman más a los animales que a las personas. ¿Cierto? Ah, ojo. Los gatos y los perros no cuentan como hijos. ¿Ya? No son hijos. Amén. Que el Señor reprenda el corazón del que está desobedeciendo. El Señor nos ha llamado a estar en una colina alta. Y no podemos tener el mismo enojo por las cosas que nos pasan y ser indiferente a lo que está pasando con el reino en el mundo. Y aquí quiero hacer una diferencia.
yo no les hablo del amor por las almas. No. Porque no hay que tener amor por las almas, hay que tener amor por el prójimo. Y ese prójimo es todos. 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 Todas las personas tenemos que amarla. Incluso a nuestros enemigos. ¿Cierto? Entonces no podemos hablar de amor por las almas. Lo que estamos hablando es de obediencia y amor a Dios. Porque en eso está basada la misión. No en el amor por las personas. Amor a Dios. Y ese era el problema de Jonás. Sabía quién era Dios, sabía qué hacía Dios, pero no amaba a Dios. ¿Saben por qué? Porque no obedecía. Jesús ya lo dijo y dio la clave. Si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Ustedes son la luz del mundo. No tenemos opción, queridos hermanos. No hay ninguna opción. Ninguna opción, a no ser que usted quiera ser tan porfiado y meterse debajo de un cajón y extinguirse ahí sin oxígeno. O sea, tan ingenuo de cerrar las ventanitas y hacerse parecer que no es cristiano. Porque somos una luz, somos testigos, hagamos lo que hagamos. Aquel que ha recibido el Espíritu Santo es testigo. ¿Testigo fiel o testigo infiel? Entonces la iglesia misional, para terminar, se caracteriza por su identidad arraigada en el relato bíblico. No en otros relatos, no en relatos prestados, no en historias prestadas, ni personales ni comunitarias. Estamos comprometidos con la proclamación del Evangelio y somos reflejo del reino de Dios. Somos un agente entonces con eso, transformador y que trae esperanza al mundo necesitado de Dios. Entonces como iglesia tenemos una identidad única que no se basa en nuestras preferencias ni en nuestros gustos, sino en la palabra de Dios. Y tenemos un rol en el plan redentor de Dios que ya está asignado. Tenemos que participar de él. Se ha manifestado esto de proclamar las buenas nuevas, manifestadas en el amor de Dios en Cristo Jesús, siendo luz a las naciones. Que el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos guíe y nos fortalezca para ser obedientes y poder transformarnos, no en la iglesia que queremos ser, sino en la iglesia que Dios ha ordenado que seamos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú nos hablas por medio de ella y queremos ser obedientes, queremos tener un amor genuino por ti manifestado en nuestra obediencia, Señor. Danos luz cada día para poder reflejar esta luz al mundo. Te pido, Señor, por esta amada iglesia, que pueda en estos tiempos, Señor, que no han sido nada fáciles, tú, Señor, puedas acariciarlos, cuidarlos, Señor, protegerlos, para que puedan también, Señor, seguir predicando el Evangelio. Oramos en el nombre y en los benditos de Jesús.